Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. De familia de Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga en todas las áreas de su vida. Es nuestra oración, nuestra petición al Señor de todo corazón. Agradecemos este tiempo que hemos tenido de alabanza y ahora el Señor creo que ha preparado nuestras vidas para que escuchemos la bendita palabra del Señor. Continuamos con la serie Alerta contra los desvíos de la fe. Advertencia de la carta de Judas. Permítame introducir la predicación de esta manera. ¿Ha oído usted el dicho que dice, el pájaro se conoce por la pluma? Estoy seguro que sí. Y también hemos escuchado el refrán bíblico, el buen árbol se conoce por sus frutos, o el árbol se conoce por sus frutos. Y podríamos decir esta verdad ahora en el contexto de la predicación. Los falsos maestros se conocen por ciertos patrones de ser y actuar. Judas tiene mucho interés en que la iglesia identifique a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos hermanos que se han introducido en la iglesia. Por eso, en la carta nos da características de estos impostores. Por eso he titulado la predicación, ¿qué características tienen los falsos maestros? Bien, vamos a leer Judas capítulo 1, versículos 12 y 13. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro. Árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son indómitas olas de mar, cuya espuma es su propia vergüenza. Estrellas errantes, cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Gracias por esta predicación. La primera característica que encontramos de acuerdo al pasaje que hemos leído es que piensan solo en sí mismos, viven para sí. Los primeros cristianos asistían regularmente a los ágapes, así se les llamaba a las reuniones, a esas fiestas espirituales de celebración, de fe y de amor entre cristianos, en la que también se compartía una comida, en la que también se celebraba la cena del Señor, como le conocemos. En estas reuniones fraternales se tenía comunión, se tenía la bendición de compartir una comida con acción de gracias, y eso lo describe, por ejemplo, claramente Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice así, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Pero estos falsos
maestros llegaban y pensaban solo en la comida y en la bebida, en excesos, lo que se conoce como la gula. Eso el apóstol Pablo lo señala en una carta, en la carta Primera de Corintios 11:21, dice, porque refiriéndose a esas reuniones, a esos ágapes, la palabra ágape o agape, pues del verbo agapao, significa el amor incondicional, el amor de Dios. Pero así se le llamaban esas reuniones. Y Pablo está señalando esos excesos. Dice en el versículo 21, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Entonces, varios de estos pensaban solo en ellos, no pensaban en amor genuino hacia el que tenía menos, hacia el que casi no podía llevar nada a esas reuniones, y no les importaba. No estaba en su mente y en su corazón y en su actuar el pensar en los demás primero, en servirse de último, en comer poco si era necesario para que todos tuvieran con generosidad. Pero no lo hacían así. Así que estos llegaban y no les importaba en absoluto los demás, ni qué pensaba el Señor, ni qué pensaba la iglesia. Por eso, dice el texto, paraban empañando esas reuniones. Resultaban ser peligros ocultos por una parte, porque se pasaban por hermanos, por ministros, por profetas, tropiezos ocultos, escollos, dice la palabra griega, que significa una piedra escondida en el mar, en la cual podía encallar un barco. Entonces, peligros ocultos, escollos ocultos, pero también visiblemente eran manchas y vergüenza para todos los demás, pero ellos mismos no se percataban totalmente o no les importaba. Así que una característica del falso maestro es que va a pensar primero en sí mismo, aunque da la impresión de que está queriendo ayudar a los demás, que está queriendo enseñar una doctrina, pero su fin es egoísta. Piensan solo en su bienestar. Su vientre, su satisfacción, sus intereses es lo que tienen constantemente en su corazón. Característica número 2. Están vacíos y por estar vacíos son movidos, arrastrados a cualquier lugar, no perseveran en nada. Ese es el significado y el mensaje cuando el texto dice y los compara que son como nubes sin agua, que el viento arrastra de un lado a otro. Estos falsos impíos. Oiga bien lo que estoy diciendo, la carta no está dirigida realmente a la apostasía, como algunos lo han creído, porque la apostasía es más bien alguien que sí pudo degustar de los dones espirituales, celestiales, y que pudo apartarse o se apartó de la fe. Pero aquí, al principio y aún más adelante, estos versículos los trata como impíos. O sea, nunca han nacido de nuevo. Son falsos. Los falsos impíos disfrazados de cristianos, cuando uno revisa su historia de vida, se da cuenta que han sido inestables donde han estado. Uno podría averiguar, bueno, cómo se han estado comportando en otro lado, en otras iglesias, en otros ministerios, y siempre van buscando sus propios intereses, su propia fama, su propio reconocimiento. Encubiertamente han entrado, aparentemente humildes, pero de pronto ellos quieren que todo gire alrededor de ellos. Y la historia de vida refleja que no son estables. No son estables. Cambian y son arrastrados por el viento como esas nubes sin aguas. Cambian sus opiniones, cambian sus doctrinas de acuerdo a su propia conveniencia, de acuerdo a la iglesia donde están. Cambian esas enseñanzas acomodándolas como ellos quieren. No tienen estabilidad en su familia, no tienen estabilidad en el servicio, no tienen estabilidad en la santidad, en una vida
Usted y yo podemos conocer cristianos que desde hace 25 años, 20 años, cuando se convirtieron al Señor, son las mismas personas. Dios los ha sostenido, los ha bendecido, los ha prosperado. Los conocimos quizás solteros, se casaron, ahora tienen hijos, pero usted los ve en esa misma postura de rectitud, en esa misma postura de integridad. Están parados con un buen testimonio de años. Los falsos maestros no resisten la prueba del tiempo. ¿Por qué? Porque son movidos, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza son como las nubes sin agua. En otras palabras, también ellos prometen lluvia de bendiciones, como nubes que tuviesen agua, pero no dan nada. No dan absolutamente ni una gota. Prometen lluvia de bendiciones, pero no funcionan porque son vacías. Cuando las personas los escuchan, cuando las personas reciben sus creencias o sus enseñanzas, se sienten vacías, no se alimentan, no se nutren, porque no vienen de la fuente de agua que salta para vida eterna. No vienen de aquellos ríos de agua viva que brotarán del vientre de aquellos, refiriéndose Jesús a la venida del Espíritu Santo. No hay esa agua que viene, agua bendita de la palabra de Dios también, que es efectiva, que produce fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Característica número 3. No tienen vida espiritual y por eso no pueden dar vida. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso el texto los compara en sus características. Son como árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Esta es otra de las características. No tienen vida espiritual. No hay vida, la vida en abundancia, la vida de Dios, la vida de Cristo, la vida del Espíritu, dentro de su ser, de su corazón, de su espíritu. No lo hay. Son como árboles secos, otoñales. La estación del otoño nos muestra cuando un árbol se queda completamente sin hojas. Se ven resecos, están resecos. Árboles otoñales. Entonces, estos árboles, finalmente, con hojas secas, ¿qué fruto pueden dar? No dan fruto en absoluto. ¿Por qué? Porque ya no tienen savia suficiente, no tienen savia, esa savia divina, no tienen vida espiritual. Están tan muertos espiritualmente como ese árbol, que aquí dice que carecen de raíces. Se han secado y vuelto a secar. Si recordamos la parábola de nuestro Señor Jesucristo, la parábola del sembrador, habla de que el sembrador salió a sembrar y que la semilla que sembró cayó en diferentes terrenos. Pero hubo una semilla que cayó en un terreno donde la raíz, donde no había profundidad para que entrara la semilla, y salió la plantita, pero como no tenía raíces realmente, entonces se secó. Allí, comparados a la salvación, porque eso tiene que ver con la salvación, esa parábola, no son salvos. Están allí en la iglesia, llegan a la iglesia, se llaman a sí mismos, se autonombran maestros, se autonombran ministros, se autonombran profetas, se autonombran apóstoles, se autonombran pues evangelistas, cualquier tipo de ministerio, pero realmente no tienen raíces profundas, están secos, totalmente secos. Entonces, carentes de raíces, y por eso se secan. Aquello que pudo haber dado apariencia de raíz y que pudo haber tenido una pequeña raicita, se seca y se vuelve a secar porque están tan secos que se arrancan. Finalmente, tarde o temprano, no pueden engañar todo el tiempo los falsos maestros. Se descubren con el tiempo y se dan cuenta entonces que lo que hablaban, lo que decían era palabrería. Palabras, tan solo palabras. Y por supuesto,
no respaldadas con hechos, con un buen testimonio, con una historia de vida, de conocida, de consagración, de buen testimonio, que permanecen en el camino durante muchos años, que no cambian de pronto su forma de ser, su carácter, porque Dios los ha bendecido o porque ya tienen un puesto de privilegio o un privilegio, digamos, más visible o importante, siguen siendo los mismos, los genuinos cristianos, pero aquellos no, cambian constantemente. Así que es muy fuerte la figura de se han secado y vuelto a secar 2 veces muertos. O sea, más muertos no pueden estar espiritualmente. Sí, un árbol muere 2 veces, cuando se seca y cuando se arrancan las raíces. La razón es que no tienen el agua de vida. No está sembrado junto a corrientes de agua, que ahí simbolizan pues la vida eterna, el Espíritu Santo, la vida de Dios. Característica número 4. Tienen un carácter impulsivo, efervescente y visible. Finalmente no lo pueden ocultar. Hasta un carácter violento. Así, hasta un carácter violento. Por eso el texto los identifica en la siguiente característica, número 4, como indómitas, indomables, ¿verdad? Olas del mar. Si usted observa las olas del mar, se levantan espuma. Y viene otra ola y se repite y se repite. Esas olas que se levantan y luego bajan. Y que la espuma se ve. Dice, cuya espuma es su propia vergüenza. No pueden ocultar esa espuma de vergüenza. Al final, debemos recordar que el mar siempre en la Escritura es un símbolo malo, negativo. Es un símbolo de inestabilidad. Es un símbolo de peligro. Es un símbolo también de intempestividad, algo que es muy intempestivo. Las tempestades también. Sí, así son los falsos maestros. Las olas del mar simbolizan también la turbulencia. Así que los falsos e impíos, disfrazados de maestros, disfrazados de profetas, tienen un carácter violento, tienen un carácter impulsivo, efervescente, que no puede esconder aunque quieran. Cuando son puestos a prueba, cuando son confrontados, usted no los va a ver con humildad. Usted no los va a ver reconociendo, escuchando con mansedumbre. Ahí no hay fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. No lo tienen. Uno se asombra de ver cómo ciertos personajes muy espirituales, muy ungidos a veces, a la hora de una confrontación, resulta que tienen un carácter violento, se sulfuran rapidito, se enojan, pueden llegar hasta los golpes incluso, pueden llegar a las demandas entre hermanos, entre ministros. Terrible, terrible. Pero así lo describe Judas, ese carácter que al final no lo pueden esconder. Si alguien mostró siempre humildad, fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros llevemos su yugo, que es ligero, su carga, que no es pesada. ¿Por qué? Porque Él es manso y humilde de corazón. El verdadero ministro es manso y humilde de corazón. Eso no quiere decir que en un momento dado, por algo injusto, se siente enardecido. Claro que sí. Lo que quiero decir es que cuando se trata de Él, escucha y no se ofende y no se defiende y soporta las pruebas.
Pero este falso maestro es como una indómita ola del mar, cuya espuma es su propia vergüenza. Y veamos característica número 5. No tienen estabilidad en su trayectoria. Nunca echan raíces en un ministerio, en un lugar, no son estables. Por eso la característica aquí, Judas describe esta como, y que son como estrellas errantes, estrellas fugaces, que no están en un mismo lugar brillando, que tienen la capacidad de permanecer allí en la órbita y en el círculo que Dios les ha establecido. No, son estrellas fugaces, son estrellas que alumbran por un poquito de tiempo, pero al final terminan en la oscuridad. Sí, son como esas estrellas. Usted las ha visto en alguna ocasión. Las ha visto. Se ven bonitas, pero pronto se apagan. Recuerde entonces que cuando alguien se presenta, sobre todo a una congregación o a una iglesia que no le conocen mucho, antes de dar el púlpito, antes de darle la enseñanza, hay que ver la trayectoria desde que es cristiano. Por supuesto, antes de ser cristiano, alguien o todos cometimos errores, equivocaciones y pecados, pero ya en Cristo somos nuevas criaturas. Y si hay testimonios de hombres, mujeres, en otras iglesias, en otros ministerios que dan testimonio de que este hombre, si es el caso de un maestro verdadero, pues ha sido marido de una sola mujer en general. Así es que una de las características y requisitos de 2 Timoteo, que se menciona el apóstol Pablo, lo hace, que han permanecido con esa integridad, permanecen con ese buen testimonio. Cuando se han equivocado en alguna cuestión, por pequeña que sea, pues lo reconocen, piden disculpas. No se creen infalibles, sino que se consideran como hermanos que pueden equivocarse. Entonces la humildad y la estabilidad, su trayectoria es importante. Mis queridos hermanos, Judas, el escritor, deja en claro que hombres impíos, perversos y burladores entran en la iglesia para desviarla de la fidelidad de Cristo y su palabra. Y esto no ocurrió en una sola iglesia. Prácticamente casi en todas las iglesias del principio vemos que fueron visitadas, llegaron personajes, se involucraron dentro de la iglesia y comenzaron a enseñar doctrinas desviadas, equivocadas. Eso lo vemos. Jesucristo ya lo había anunciado. Había anunciado en la parábola del trigo y la cizaña, donde les dice a sus discípulos, refiriéndose al pueblo de Dios, que donde hay trigo, en el granero del Señor, así se le llama con esa figura a la iglesia, pues cuando está el trigo creciendo juntamente, crece la cizaña. Y la cizaña es lo falso. Es lo que no es trigo, pero se parecen mucho. Dan la impresión de que es trigo también. Y él dice, no hagan nada hasta ahorita, pueden dejarlos ahí. Eso sí, hay que discernirlos, claro. Y eso vemos que ocurrió en la iglesia, digamos, de los Corintios ocurrió. Llegaron los mega, Pablo habla de los mega y los super apóstoles, que más bien se creían tan importantes que menospreciaban a Pablo y decían, Pablo es el falso, mientras que los que eran falsos eran ellos. Por eso Pablo dice, a esos que ustedes recibieron como los apóstoles, esos mega y super apóstoles,
ellos los despojaron a ustedes. Ellos los confundieron a ustedes. Ellos les enseñaron falsas doctrinas. Pero vengo yo que no busco nada de ustedes, que yo me sacrifico por ustedes, que yo les enseño la verdad, que yo les digo la doctrina. Y cuando me ven personalmente dice, pero si su presencia es débil y corporal. Y él les dice, pero recuerden que mi predicación ha sido, ahí sí que acompañada de señales, de milagros, no ha sido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Entonces Pablo le dice en otras palabras, aquellos pueden hablar bonito, aquellos pueden dar impresión, esos falsos, pero ustedes no van a ver ningún fruto, no van a ver ninguna señal, ningún testimonio del poder del Espíritu Santo. La iglesia no va a ser edificada. No, pero recuérdense que cuando yo iba a ustedes, y es más, yo no les pedí nada a ustedes. Otros me ayudaron a mí para que yo pudiera servirles a ustedes. Y también yo mismo con mis propias manos he trabajado. Pero recuerden que cuando yo prediqué, hubo señales, hubo milagros, hubo demostración del Espíritu Santo. En la iglesia de Galacia, uno lee la carta a los Gálatas que escribe Pablo y les dice, ¿qué les pasó a ustedes? Ustedes comenzaron muy bien, pero también se les introdujeron, estoy interpretando lo que dice la carta, falsos hermanos que comenzaron a enseñarles de que también había que agregarle obras y las obras de la ley de Moisés, el circuncidarse, el participar de ciertas ceremonias religiosas, además de la fe. Gálatas los fascinaron, los maravillaron, los impresionaron, pero los engañaron. Ustedes comenzaron bien por el Espíritu y están terminando por la carne, porque ahora ustedes están diciendo, sí, me tengo que circuncidar también para ser salvo. No tienen que circuncidarse. La salvación, pues, es por la gracia y no por las obras. Nos impresiona también de ver cómo el apóstol Pedro, en una de sus cartas, habla a la iglesia también de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. El Evangelio de Juan también ataca a aquellos que estaban introduciendo doctrinas equivocadas, filosóficas, gnósticas, el docetismo, que iba en contra de la naturaleza humana perfecta de Jesucristo, y otros iban en contra de la divinidad de Jesucristo, en fin, y los apóstoles y Pablo les tiene que decir, los escritores. Recuerden también que en la iglesia de Galacia algunos comenzaron a interpretar y a decir que la venida del Señor ya había ocurrido. Bueno, en fin, aquí vemos estas características que debemos de tenerlas en mente. Recuerde, ¿qué características tienen los falsos maestros? De acuerdo a estos pasajes que hemos leído, piensan solo en sí mismos. Al final, lo que les importa es su egoísmo, su satisfacción personal, individual. No le interesa el amar y el servir con humildad a la iglesia. Número 2. Recuerden, están vacíos y son movidos. No son estables, no perseveran en nada. Por eso el texto dice, son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro. Así como ha dicho en el principio, que estos falsos maestros en las reuniones que tenían de celebración y de acción de gracia en esas comidas, solo pensaban en ellos, en su vientre y no en los demás. Veamos y repasemos la característica número 3. Recordemos, no tienen vida espiritual, por eso no pueden dar vida, transmitir vida. Son como árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Número 4. Tienen un carácter impulsivo, efervescente, que al final no pueden esconder. Por eso son como indómitas olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza. No tienen estabilidad en su trayectoria, no permanecen firmes, no siguen siendo los mismos en su testimonio, su santidad, su forma de ser. No, son como estrellas errantes
cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Al final está diciendo que terminan en la oscuridad. En la siguiente predicación, justamente Judas nos hablará acerca de los juicios que reciben los falsos profetas. Pero por de pronto, quedémonos con estas verdades, estas características para identificar. No nos dejemos engañar. Pido a Dios que los bendiga, que los guarde a todos ustedes que están en sintonía, que se fortalezcan en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo y que muchos falsos maestros ahora están apareciendo en redes sociales, en todos los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, con mensajes raros, con mensajes confusos, con mensajes sensacionalistas, a veces muy fatalistas, pero no hablan de la esperanza cristiana, no hablan de esa esperanza, de esa fe, de ese futuro mejor que tenemos los cristianos, sino nos asustan o quieren asustarnos, bien dicho, y nos confunden y hablan más de cuestiones apocalípticas que de una verdadera escatología que habla acerca de la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, de la gloriosa manifestación del reino de Dios, de esa vida eterna, de ese gozo eterno en la Nueva Jerusalén. Esa es la esperanza gloriosa. Entonces, alertas, tengamos cuidado. Benditos sean. Oro por ustedes y por aquellos hermanos y hermanas que en medio de las pruebas, las dificultades de enfermedades a causa del virus, y no solo porque estén contagiados, sino porque también por las mismas circunstancias que vivimos a veces surgen otras enfermedades. Por aquellos que tienen escasez, porque hay problemas económicos. Por aquellos que tienen problemas matrimoniales, porque ya hay una estadística que entre el año pasado y este año se ha incrementado en un 40% y en algunos países más hasta un 50% los conflictos matrimoniales, los conflictos con los hijos. La mayoría de los jóvenes, adolescentes, muchos de ellos están pasando por depresión y ansiedad. En medio de todo esto, oro por ustedes para que el Señor los fortalezca, sane a los que están enfermos, liberte a los que están oprimidos, que provea a los que están necesitados de un empleo, de un ingreso. Que el Señor restaure y bendiga su matrimonio, bendiga a su esposa, a su esposo, bendiga a sus hijos, que puedan perseverar en medio de esta prueba difícil que estamos viviendo y que se suma el problema de los falsos maestros. Señor, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu amor y tu gracia rodee a tu iglesia, los rodee de tu paz, los rodee, Señor, de tu gozo, porque es nuestra fortaleza es. Que tengamos fe y esperanza, que para el cristiano la opción siempre es victoria. Sí, Señor. Cualquiera que sea lo que pase en la vida del cristiano es para bien y al final es para victoria. Sí. ¿Por qué? Porque del Señor somos. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Del Señor somos. Y entonces, lo que nos espera en la vida eterna, en la segunda venida de Cristo, ahí comienza la eternidad, es maravilloso, es extraordinario. No nos rindamos, no retrocedamos, no cedamos ante nada de las tentaciones de este mundo y tampoco caigamos en la trampa de los falsos maestros. Que así sea. Si alguno necesita ser salvo, nacer de nuevo, no que sea un simpatizante del Evangelio, que le guste escuchar la palabra de Dios, no, que nazca de nuevo, que usted sea un hombre y una mujer que ahora pueden ser inscritos en el libro de la vida, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en su corazón, que ustedes puedan experimentar la vida de Dios, esa vida eterna desde ya aquí en la tierra, que tengan paz, que tengan la certeza que cuando mueran irán al cielo, no a condenación. Por eso necesita ser salvo. No necesita ir a la iglesia o escuchar programas. Necesita primero
entregar su vida al Señor Jesucristo, arrepentirse de todos sus pecados, y entonces vendrá la salvación. Si alguien necesita recibir a Jesucristo, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, creo en ti. Sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Creo que resucitaste de los muertos y te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por amarme y por salvarme hoy. Amén. Si alguien ha hecho esa oración de corazón, es salvo. Se lo prometo, porque la Biblia lo dice y porque los que ya lo hemos hecho, y muchos ya llevamos muchos años de haberlo hecho, lo hemos experimentado. Háganoslo saber y se comunicarán con ustedes de parte de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, para instruirles sobre los primeros pasos de la vida cristiana. En este momento voy a orar por todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, para que Dios bendiga sus diezmos, sus ofrendas, recordando que el Señor abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde cuando le damos al Señor lo que Él pide. Recordando también que Él reprende al devorador de las finanzas, al devorador de las bendiciones económicas, cuando le damos. Lo dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Uno de los evangelios dice que cuando damos también una medida buena, apretada, pues también recibimos una medida buena, apretada, revestida, es decir, sobreabundante en nuestra vida. Que Dios bendiga y santifique lo que usted le da al Señor. Que el Señor los siga sosteniendo, nos bendiga a todos y si el Señor quiere, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.